Buenas tardes, un día más. Estamos hoy en este ciclo de entrevistas cofrades y en el día de hoy nos vamos a ir hasta Murcia con Joaquín Bernal Ganga, que Joaquín es un joven murciano, estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, muy vinculado desde pequeño al mundo de las hermandades y cofradías de la capital del Segura. Es hermano de numerosas de ellas, muy especialmente vinculado a la centenaria Cofradía de la Sangre. Estante en varias hermandades, miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza y un estudioso de todo este mundo cofrade, gracias a lo cual desempeña su función de coordinador de documentación de la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, además de participar en numerosas publicaciones de la ciudad de Murcia. Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Iván. Un placer estar aquí contigo y con toda la gente que nos está viendo. Me encanta poder hablar contigo de hermandades, de cofradías, muy especialmente de la devoción a la Virgen de los Dolores, a la Dolorosa. En este caso es titular de nuestra hermandad. Una de las cosas que he dicho en tu presentación y que seguro que a muchos de los hermanos que nos están viendo les habrá sonado raro es la palabra estante. Si pudieras explicar brevemente qué son los estantes en Murcia. Sí, a ver, es una cosa muy rápida y fácil de entender. Al fin y al cabo, la figura del estante es la persona encargada de sacar los pasos, lo que se puede entender como costalero, andero, portapaso, papón, como queramos llamarlo. Al fin y al cabo, la persona encargada de sacar esas andas procesionales a la calle. Lo que nosotros hubiéramos dicho un andero o un portador, como se conoce en Villamanta a los hombres de trono. El tema que vamos a comentar contigo es la devoción a los dolores de María en España, en este caso la Dolorosa Murciana, una iconografía muy potente en Murcia, en todo el Levante, pero especialmente en Murcia, gracias a la figura de Francisco Salcillo. Pero antes de llegar a Salcillo, vamos a empezar desde el origen. ¿Dónde arranca esta devoción a la Virgen de los Dolores en Murcia? Bueno, hay que considerar que el modelo iconográfico de la Dolorosa, no solo en Murcia, sino en gran parte hasta que aparece la imagen de la Dolorosa de Salcillo, en gran parte del antiguo reino de Murcia y su zona limítrofe, al fin y al cabo, era lo que hoy se conocería como una Virgen de la Soledad o una Soledad castellana, ¿vale? Lo que pasa es que hay un momento histórico, que es la Guerra de Sucesión Española, que en la ciudad de Murcia tiene diversas fases históricas. Entonces, ahí no me voy a meter. Solo que hay que destacar que en 1706, en la noche del 8 de agosto, hay un busto de una virgen dolorosa granadina que se sigue conservando, gracias a Dios, en la casa de unos nobles de la zona de la Huerta de Murcia, en lo que sería actualmente el partido de Monteagudo, que esa noche y durante los 2 días siguientes empieza a llorar. Es decir, ese hecho de que el busto llore, como se llegó a entender como que la madre lloraba por sus hijos de Murcia. Claro, este hecho se corroboró por el cardenal don Luis Belluga, por aquel entonces obispo de la diócesis de Cartagena, cardenal de la Iglesia Católica y general de los ejércitos de Felipe V. Entonces, claro, estamos hablando de un hecho histórico, religioso, que incluso se llega a considerar el gran capítulo de la victoria de las tropas murcianas contra los franceses. Claro, esto derivó en que ese busto se traslada a la catedral e inmediatamente todas las parroquias, no solo de la ciudad, sino de todo el reino, quieran tener una Virgen de los Dolores. Entonces, claro, ahí ya entra el modelo de si queremos bustos, pues seguramente eran bustos copiando a este que lloró y que se conserva en la catedral, porque, por ejemplo, en la iglesia de Santa Eulalia, muy cerca, dentro del propio centro de la ciudad, se conservaba en lo que era la ermita de San José, que era una ermitita justo al lado, pared con la iglesia, que se conectaban. Había una cofradía de la Virgen de las Lágrimas, que era un busto de la Virgen, al que también se le interpretó que lloró y demás, pero claro, todo recibiendo esa herencia historicista de la Virgen de las Lágrimas que se conservaba en la catedral y que actualmente está en Cabezo de Torres. Claro, esto se repetía con las cofradías de los Dolores, que al fin y al cabo eran cofradías de vírgenes que respondían al canon de la Soledad, creado por Gaspar Becerra con la popularísima Soledad de la Victoria de Madrid. Y cuando ya este modelo, ¿no? Esta devoción tan grande que arranca en Murcia con este milagro de las lágrimas,
como tú nos has comentado, ese modelo iconográfico en el que pervive en Murcia toda la iconografía de la soledad castellana, la soledad de Gaspar Becerra, como tú comentas, esa soledad enlutada, con el blanco y el verdugo que, que según la leyenda y la tradición viene de los nobles, entiendo que sería el modelo iconográfico más extendido en Murcia. Sí, en ese momento, por ejemplo, las grandes cofradías históricas de la ciudad de Murcia, como pueden ser la Sangre, que se dice se fundó en 1411, ya en aquella antigua congregación de disciplinantes ya figuraba una imagen de una virgen que posteriormente sería sustituida por Nicolás de Bussy, que realizaría tanto el Cristo de la Sangre como una serie de pasos y entraría dentro de ese lote de pasos nuevos para la cofradía, ya en el siglo XVII, una antigua soledad, que además, fíjate lo que sería para la ciudad, que esa virgen estaba ligada directamente al gremio de labradores de la ciudad. Pero es que luego, si nos vamos al otro lado del río, como se suele decir, a lo que es el centro de la ciudad, tenemos la cofradía de nuestro Padre Jesús, la que actualmente es la de los Salcillos, que posteriormente vería todas esas imágenes de Salcillos. Tenía una antigua Virgen de la Soledad, también ligada a otro gremio dentro de esa misma cofradía. Y también podemos encontrar la congregación de los Servitas, que eran la congregación de los Dolores de la Virgen, hasta que de pronto se hace en 1754 el conjunto escultórico de la Virgen de la Angustia. Pero es que si nos vamos al resto de cofradías, tenemos la cofradía del Sepulcro, que sacaba una Virgen de la Soledad el Viernes Santo, la antigua hermandad de mayordomos de Nuestra Señora de la Soledad, que salía de la iglesia de San Juan de Dios con una Virgen de la Soledad. Entonces, queramos verlo o no, los dolores estaban presentes en la totalidad práctica de la escenografía procesional de la ciudad. Sí, vamos, que era la iconografía tradicional de los dolores y de la soledad que pervive y que, como tú nos estás comentando, eran numerosas las imágenes con esa vocación y como te comento, con esa iconografía que se mantenía. Actualmente, corrígeme si me equivoco, hay una o dos imágenes, creo recordar, en las que pervive esta iconografía, la soledad de San Antolín y la Virgen de la Luz del Sepulcro, ¿puede ser? Bueno, tenemos de esas históricas que te he comentado antes, solo llegó a sobrevivir una, que es la Soledad del Santo Sepulcro, que es una virgen anónima del siglo XVII y que parece ser que sí que llegó a ser la que procesionaba en ese periodo con la Cofradía del Santo Entierro. Ahora, de las que han conservado iconografía, aparte de esa, tenemos efectivamente la de San Antolín, que es hace unos años, en 2016, y después tenemos también en el año 1980 que se recupera la Virgen de la Soledad para la Cofradía de la Sangre, para su segunda procesión, pero que, digamos, no responde iconográficamente a esa soledad tradicional de Gaspar Becerra, sino que Antonio Campillo, su escultor, un escultor aquí de posguerra que se mueve más por el modernismo y demás, pues buscó una virgen más acomplejada, más con una mirada triste, digamos que una soledad pero lejana de ese modelo. Pero también, por ejemplo, encontramos la Virgen de la Luz en su soledad, de la Cofradía del Yacente, que actualmente está en San Juan de Dios y que parece ser fue aquella de la antigua mayordomía de la Soledad, atribuida a círculos de Pedro de Mena, y que sí respondería más a ese modelo iconográfico, pero casualmente es la que menos se viste a ese modelo. Sí responde a los colores negro y blanco, pero no llega a ser esa soledad tradicional que estamos acostumbrados. Y últimamente, ya sin advocación de dolores o de soledad, sí que podemos llegar a encontrar una imagen nueva, pero que casualmente sea la que más respete esa iconografía antigua, como puede ser la Virgen del Rosario de la Cofradía de la Caridad, que realizó Ramón Cuenca en 2013, y sí que responde totalmente a esa soledad castellana, es decir, la Virgen con su verduguillo que le tapa, solo deja ver el rostro, las manos, esas tocas blancas totalmente anudadas a lo que es el cuerpo, dejar ver el negro interior. Sí, no me acordaba yo de la Hermandad de Corintios, que es verdad, con la Virgen del Rosario en su misterio de los Rosas. Murcia vivirá en su historia una revolución, una auténtica revolución en lo que es iconografía de Dolorosa. Siempre vamos al tópico, seguro estás de acuerdo conmigo, de que quien realmente rompe con la tradición castellana del negro y el blanco y el verdugo es Sevilla, con esa revolución que hace Rodríguez Ojeda, o que ya en el 19 se veía. Pero yo creo que la revolución realmente quien la hace es Francisco Salcillo, cuando cambia el modelo iconográfico de la Dolorosa para la Hermandad de Jesús Nazareno. Bueno,
Salcillo, casualmente, porque muchos piensan que la Dolorosa de Jesús, la que rompería el molde y la que sería totalmente la expectación de todo el mundo, casualmente es de las obras que Salcillo ya tenía obras en la ciudad y por supuesto tenía Dolorosa. La primera Dolorosa documentada de talla que tiene, que es la Dolorosa de Santa Catalina, también de la Cofradía de la Caridad, está datada, si mal no recuerdo, en 1742, pero es que ya ahí la Virgen aparece de rojo para el cuerpo y azul para el manto, claro. Todo esto viene por la tradición napolitana de Francisco Salcillo, ya que su padre era de un pueblo de Nápoles y, claro, el modelo iconográfico que había allí ya se había roto. Entonces, estudios de los doctores Fernández Sánchez y del doctor Pérez Sánchez nos evocan directamente a la iglesia de San Marcelo al Corso de Roma, en el que en la capilla de los Servitas hay una pintura del maestro Naldini que aparece María precisamente con los brazos abiertos como en actitud implorante al Padre, vestida precisamente de rojo, con un manto azul que casualmente va sobre los brazos, como posteriormente veríamos en las imágenes de vestir, y tocada con un simple velo, que luego derivaría, por supuesto, en encajes, en mantillas, en lienzos, como se suele decir, pero es el modelo, el santo y seña de ese rompimiento de estética profesional. Sí que viene condicionado por Salcillo. Nos lo encontramos un artículo que escribió Santiago Rodríguez López sobre esta evolución, en el que se aseguraba ya que Salcillo, cuando hace eso, Sevilla es la que tarda 100 años después en realizar ese cambio de los ternos negros a los colores. Pero es que casualmente, redactando el TFG que estaba haciendo estos días, he encontrado un dato en el que ya en 1897 un cronista de la ciudad de Murcia dice que estaba ya cansado de ver a la Virgen, a la Dolorosa de Jesús, vestida como si fuera una ricachona, diciendo que a ver cuándo llegaba un mayordomo que le pagase un terno de hebrea, cuando Rodríguez de Ujeda el término hebrea lo usa para, como mucha gente sabrá, para la Virgen de la Iniesta de Sevilla entre 1905 y 1907, que seguramente pues habrá que seguir tirando del hilo y seguir investigando. Volviendo al tema principal, sí, Salcillo se puede considerar este gran rompedor de la estética, porque de pasar de una virgen con las manos juntas, mirada baja, con los atributos de la pasión y totalmente de negro y blanco, pasamos a una virgen que va andando, que tiene vida, que es una virgen que además ahora enseña más la cabeza, en los tiempos de Salcillo sí que... Y vestir a María como si fuera una reina, es decir, con colores vivos, con colores que directamente nos crean ese hilo unido a las antiguas inmaculadas que vestían también de granate y azul. Además, Salcillo directamente usa a la Dolorosa y a nuestro Padre Jesús y a todas las imágenes que haría como un expositor de la ciudad, de su riqueza, porque al fin y al cabo, aquí lo que se producía en el siglo XVIII era la seda, la seda, la seda y más seda. Y al fin y al cabo lo que hace Salcillo es coger su imaginería y la riqueza de Murcia. ¿Y la riqueza que era? Los brocados, los espolines y demás. Y Salcillo viste su imaginería y, por supuesto, y sobre todo el resto de cosas, a la Dolorosa de Jesús, con las mejores prendas de seda que se hacen en la ciudad. Claro, esto conlleva, este rompimiento conlleva a que todas las parroquias vuelven a querer un modelo de Dolorosa nuevo que enseguida cogió tal fama que podemos ver dolorosas salcillescas como la que había en Albacete, que se destruyó en guerra, dolorosas por la zona de Almería, dolorosas por la Vega Baja del Segura, por todo lo que es el antiguo Reino de Murcia e incluso en colecciones particulares y demás. Y estas imágenes, para que los que nos están viendo sepan, es esa Virgen que tú tienes ahí justo al fondo, esa es la Dolorosa de Jesús, de la Hermandad del Nazareno. Este modelo iconográfico, como tú dices, aparte de inundar todo Murcia, toda la provincia de Murcia, que hay muchísimos referentes, y que va a ser la iconografía de Dolorosa murciana como para el resto de los siglos. Hoy se siguen haciendo imágenes siguiendo los modelos iconográficos de la Dolorosa de Jesús. Cuando se exporta fuera de Murcia, como tú has dicho, Albacete, en Huelva creo que hay una, el Virgen de Consolación y Correa, que existen modelos, se exporta no solo lo que es la imagen, es decir, la Virgen con las manos abiertas, mirando al cielo, sino también el modelo iconográfico de ese rompimiento del negro y blanco. Sí, a ver, por supuesto, cuando una vez que la Virgen
ha salido a la calle por primera vez en Murcia, toda la gente empieza a querer ese modelo. Entonces, lo que se expande, como tú has dicho, es el modelo iconográfico, pero también la manera de vestirla, porque, por ejemplo, en Málaga podemos encontrar la Virgen de Gracia de la Hermandad del Rescate, que antes de la intervención de Álvarez Duarte era un modelo salcillesco creado por Castillo Lastruzzi, que de hecho en la ciudad de Málaga se le llegó a denominar como la Virgen sin corona. ¿Por qué? Porque respondía al modelo iconográfico totalmente murciano, que la Virgen solo llevaba aureola, llevaba el manto recogido y demás. Pero es que incluso estudios que se están haciendo ahora mismo, la Virgen de las Misericordias de la Hermandad de Jesús Despojado de Sevilla, la Virgen de los Dolores de Santa Cruz de Sevilla también, creadas por Antonio Lava, también llegaron a ser, digamos, influencia de ese modelo iconográfico salcillesco. Claro, cuando Salcillo hace esa exportación de su modelo, él directamente es el que dice o deja las pautas escritas tal y como se tiene que vestir, debido a diversos estudios también que he podido ir viendo del doctor Pérez Sánchez, que es especialista de textiles de la Universidad de Murcia. Entonces, debemos hablar de que se exporta un pseudo escudo de la ciudad de Murcia. Es decir, se expande no solo por el antiguo reino, como te he comentado, sino por muchos otros lugares que ha citado de Huelva, Sevilla y diversos lugares también, porque podemos contemplar a día de hoy una copia muy interesante, no solo de la talla, sino de su vestimenta, incluso de su trono procesional en Filipinas. Entonces podemos llegar a hablar de una influencia que todavía sigue, porque la Dolorosa de Mantina, también se puede llamar Dolorosa Salcillesca o Dolorosa Murciana, es una iconografía realmente viva. Yo siempre considero que las tres grandes vírgenes de España dentro del mundo de la Semana Santa es en Sevilla la Macarena, en Murcia la Dolorosa de Jesús y en Valladolid la Virgen de las Angustias. Y que da la casualidad que responde a los tres tipos de las grandes escuelas de escultura, que son Valladolid, Murcia y Sevilla. Luego el resto no estoy diciendo que sean menores, sino que estoy diciendo que los tres grandes ejes que nos movemos dentro de la historia del arte, ¿vale? Pero claro, ese modelo sigue marcando pauta a día de hoy, de lo que yo como murciano, pues la verdad que me siento realmente orgulloso. No, claro. Sí que es verdad que con toda esta evolución histórica y con esos tres grandes ejemplos que tú has citado, que son tres iconos de lo que es la Dolorosa en España, está claro que el modelo de la Soledad de la Victoria sí que gozó de un gran esplendor, ha sido superado por estos tres iconos, porque la Virgen de las Angustias, recordemos que es una imagen que no es de vestir, que es una talla que se reproduce, volvemos a lo que no te comentaba, reproduce cuadros y reproduce esculturas, el azul y el rojo en los ojos de la Virgen, la Dolorosa Murciana, donde Salcillo la despoja del negro, que es lo que tú has comentado, y es muy curioso para recalcarlo un poco más, que no es la Hermandad de Jesús Nazareno quien decide quitarle el negro a la Virgen, sino es el propio escultor el que decide que la Virgen ha de salir vestida de rojo y azul a la calle y no de negro. Pero también es un hecho bastante curioso. Y el otro modelo que tú hablas de la Macarena, la Dolorosa Sevillana, que ya en el 19 comienzan a romper estos modelos de la soledad castellana y que ha sido superada al final por distintas iconografías y distintos elementos. Hoy en día la devoción a la Dolorosa de Jesús, porque podemos hablar de que hoy en día en Murcia, si hablamos de Virgen de los Dolores o de Dolorosa en la de Salcillo, como hemos comentado, la de la Hermandad de Jesús Nazareno, ¿qué impacto devocional tiene ahora mismo la vocación de la Dolorosa o de los Dolores en Murcia? Bueno, partiendo de la base de que en Murcia de siempre, es decir, antes de Salcillo ya había cofradías, hermandades o congregaciones dedicadas a los dolores de la Virgen, como puede ser la antigua cofradía de los Santos Pasos, que era una cofradía que ostentaba la titularidad a la Virgen de los Dolores y Santos Pasos, a la que por cierto tengo el placer de vestir. Siempre hubo cofradías de los Dolores y cuando precisamente Salcillo llega, rara es la cofradía que no tuviese una Virgen de los Dolores. Porque aquí, por ejemplo, pues diciendo el caso de Sevilla, pues sí, está la Macarena, está la Virgen que es Madre de Dios de la Palma, está la Virgen de Consolación, lo que queramos de vocaciones. En Murcia, excepto 3, 4 casos contados, el resto de las cofradías van a tener vírgenes de los Dolores. Es decir, la devoción principal a una virgen durante la Semana Santa en la ciudad de Murcia siempre va a ser los Dolores.
claro, el término La Dolorosa, que recuerdo un exdirector del Museo Salcillo, que dijo, es que es la dolorosa de las dolorosas. Por la sencilla razón de que en Murcia hay varios términos que tú dices, el Nazareno o Jesús, y es nuestro Padre Jesús, de la Iglesia de Jesús, de su Viernes Santo. Término, la dolorosa, es que es la dolorosa de la Cofradía de Jesús, es la Virgen de los Dolores. Tanto que llegó en octubre de 2006, se coronó canónicamente, fue la primera dolorosa coronada canónicamente en la ciudad. Antes solo se había coronado a la Virgen de la Fonsanta. Es decir, estamos hablando de una devoción que vino, se implantó y a día de hoy sigue totalmente viva. Sigue viva en la Virgen de los Dolores, que sale el Domingo de Ramos en la Cofradía de la Esperanza. Sale viva en la Virgen de los Dolores de la Sangre. Sigue viva en cada uno de los sentimientos devocionales de la ciudad de Murcia. Tanto que aún hoy en día hay una tradición no escrita que viene de los tiempos de nuestros tatarabuelos, que es regalar un cuadro balado con el rostro de la Virgen de los Dolores, realizado por el fotógrafo Belda, en el que la Virgen va totalmente desprovista de manto alguno. Entonces, es para hacer ver, al fin y al cabo, que la Virgen sigue siendo, tras la Fuensanta seguramente, la imagen por excelencia de la devoción de los murcianos. Y es como te he comentado antes, rara es la iglesia que no tiene una pintura, una escultura, un busto de la Virgen en sus dolores. Y sobre todo, si es imaginería contemporánea o de posguerra, como queramos decirlo, sobre todo van a ser vírgenes de los dolores basadas en la Cofradía de Jesús, principalmente realizadas por González Moreno, Sánchez Lozano y demás, que rescataron ese modelo cuando se perdieron las tantas y tantas y tantas que se le llegaron a atribuir a Francisco Salcillo. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Nos has enseñado mucho de lo que es la devoción a la Virgen de los Dolores en Murcia, en este caso a la Dolorosa, y esa dilatada historia que tenéis en torno a esta vocación y a esta devoción. Nos quedamos con esos datos de ese milagro de la Virgen que lloró en la Gran Sucesión y cómo Salcillo, antes que ningún sitio de España, rompe con la tradición del luto y esa devoción que se vio coronada, como tú bien has comentado,